eh, de algún modo da como un cierre a este tema de la validez, porque en 3 sesiones, 2 sesiones y cacho, hemos hablado de todas las evidencias, ¿no? Es decir, todo lo que yo tengo que acumular para hacer defendibles los argumentos que yo emito sobre los resultados de un examen. Pero, pues como todo proceso tiene fallas, ¿no? No podemos hacer un proceso de evaluación perfecto. Y si bien nos vamos a esforzar, yo espero que todos aquí siempre nos esforcemos en obtener la mayor cantidad de evidencias de validez posibles, pues hay que tomar en cuenta cuáles son los factores que pueden existir que pueden representar una amenaza a la validez. ¿Cómo lo entendemos este concepto? Como cualquier factor que va a interferir con la interpretación que nosotros demos a los datos y que de algún modo sean un sesgo y hagan que esta representación, esta interpretación pudiera no ser correcta. Es decir, ¿cuántas amenazas a la validez existen? Las mismas que evidencias de validez existen. Es decir, si una evidencia no está presente o está mal, automáticamente se vuelve una amenaza a la validez. Entonces hay que estar presente, hay que conocer todas las evidencias posibles. Seguramente hay muchas más de las que platicamos en estas 2 sesiones, pero al menos conocerlas va a hacer que cada que hagan un proceso de evaluación las tengan en cuenta y estén conscientes que si toman una decisión sin evidencias de validez, pudieran estar cayendo, no necesariamente, pero pudieran estar cayendo en un argumento o en una decisión equivocada. Podríamos, a grandes rasgos, clasificar las amenazas a la validez en dos grandes grupos. Aquellas que se representan una subrepresentación o infrarrepresentación del constructo y otro gran grupo de amenazas que es algo que conocemos como varianza irrelevante al constructo. Las primeras, su nombre lo dice, el constructo, es decir, lo que yo quiero evaluar, lo que yo pretendo evaluar, este constructo que Gaby les decía en la primera clase, pero que es el segundo paso, la definición del contenido, yo tengo que tener muy claro qué es lo que quiero evaluar, ¿no? Todo lo que implica lo que quiero evaluar y que esté representado en mi prueba. Si no está bien representado en mi prueba, entonces es una amenaza a la validez. Vimos que la tabla de especificaciones era el mejor documento para orientarnos en esto, tener muy bien definidos los contenidos, los resultados de aprendizaje, que todo esté cubierto, que este perfil de referencia estuviera bien ejemplificado en mi tabla de especificaciones. Y si no hay tabla, es muy probable que caiga en esta amenaza. Y ejemplos hay muchos. Hacer un examen con muy poquitos reactivos. Si yo tengo muy poquitas preguntas en mi examen, seguramente hay cosas que no estoy evaluando. Y entonces no puedo asegurar que no hay aprendizaje si hay muchas cosas que no se ven reflejadas en mi prueba. La otra es, a veces los reactivos no son tan representativos o inclusive pudieran estar sesgados. A que a lo mejor, atendiendo a lo que comentaba el doctor Alejandro, decimos mucho, tiene que estar elaborada por los expertos, ¿no? Los que saben de la asignatura. Pero obviamente en estos expertos, pues hay a veces como subexpertos, ¿no? Los expertos que saben demasiado de un área. Y entonces de repente para ellos esa área es lo más importante. Y en un examen de odontología general, a lo mejor el endodoncista dice, no, es que faltan preguntas de endodoncia. Y el de prótesis dice, no, faltan más preguntas de prótesis porque es lo más importante. Y ese debate en una licenciatura o en un área muy particular, el anatomista que trabaja con huesos dice, no, es que necesitamos ver más huesos porque es lo más importante. A mí no me pasa muchísimo. Los que estudian inmunidad innata y adaptativa, de repente los de innates, no, necesitamos preguntar más moléculas de aquí, y los de los clínicos dicen, no, equilibren esto, ¿no? Entonces, los activos, pues pueden tener un sesgo en el momento de cómo se ve representado el constructo en nuestra prueba. Y finalmente, decíamos que la reproducibilidad nos habla de, pues, qué tanto los resultados que yo obtengo serían repetidos o serían similares cada que yo aplique esta prueba. Entonces, ¿cómo podemos ver reflejada una baja reproducibilidad? Con el valor de confiabilidad. Si la confiabilidad es baja, quiere decir que lo que estamos preguntando posiblemente no sea consistente y entonces a lo mejor el constructo que queremos evaluar no se ve reflejado en mi prueba. Entonces hay que considerar siempre esto. Cuando hagamos exámenes con muy pocas preguntas, no necesariamente está mal, pero puede haber partes importantes del dominio que no se ven reflejadas. Ahora, hacer un examen con todos los reactivos del mundo, yo he visto profesores que hacen exámenes de 100, de 200 preguntas en el salón, a lo mejor para un examen profesional está bien, pero un examen en el aula de 100 reactivos o de 200 reactivos, pues
entiendo que son muy exhaustivos y que el constructo allí está, pero entonces van a venir otros factores que seguramente van a afectar el desempeño del estudiante y que no tienen que ver con el constructo. Y justamente a todos esos factores que no tienen que ver con el constructo y que van a generar variabilidad en los resultados, le vamos a llamar varianza irrelevante al constructo. Alejandro. Ok, hay un número específico que podamos nosotros poner de preguntas que nos pueda dar esa validez. La respuesta es no. Lo que sí les podría decir es, a partir de entre 20 y 30 reactivos como mínimo, pueden hacer un análisis estadístico que sea confiable. Es decir, con 20 o 30 preguntas, si ustedes hacen un análisis psicométrico, pueden obtener parámetros más o menos confiables. Menos de 20 preguntas, un análisis como el que vimos ahorita así, difícilmente son confiables los resultados, con menos de 20 preguntas. Y la segunda, hay muchos factores que intervienen, como el tiempo, ¿no? O sea, un examen, un reactivo de opción múltiple se estima con un tallo no tan largo que un estudiante lo pueda contestar entre 45 segundos y un minuto. Si mi clase dura una hora, seguramente no puedo meter más de 60 reactivos en mi examen. Y eso pensando en presencial, porque en virtual hay que considerar cuánto tiempo carga en cargar la página de Moodle, ¿no? Y si de repente ustedes decidieron configurar su examen para que cada pregunta aparezca en una página diferente, pues el tiempo de carga va a ser, si son 60 preguntas, 59 veces tiene que volver a cargar la página. Hay que considerar esos factores también en la aplicación. Entonces, el tiempo va a definir mucho. ¿Cuál es el mejor indicador? La tabla de especificaciones. Yo tengo resultados de aprendizaje definidos, yo sé que al menos quiero hacer una pregunta de cada resultado de aprendizaje y a partir de ahí seguramente saldrá el mínimo de preguntas que yo necesito meter en mi examen para que mi muestra de reactivos sea significativa. Si tengo 10 resultados, pues 10 reactivos pueden ser suficientes y a lo mejor si tengo más tiempo, pues digo 2 reactivos de cada resultado y hago un examen de 20 preguntas. Y ya, pudiera ser una... Pero no hay como una regla de tienes que tener 30 preguntas, si haces menos no sirve y si haces más tampoco. No, depende mucho de la tabla de especificaciones. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, todo aquello que no dependa de que el constructo se vea reflejado en mi prueba es variancia irrelevante al constructo. Y todo esto es un error de medición y es un error que siempre va a estar presente y que si bien podemos identificar de dónde viene y tratar de disminuirlo, la realidad es que siempre va a estar ahí. Entonces tenemos que estar conscientes y si recuerdan, hablábamos la clase pasada de la teoría clásica de los test y veíamos un modelo que decía la calificación observada es igual a la calificación verdadera más un error de medición. Aquí está el error de medición. La varianza irrelevante al constructo me dice lo que estás observando no es la realidad de tu estudiante. Eso siempre va a ocurrir. Ahora hay que ver cuánto es un error y tratar de minimizar las fuentes de error para que ese error sea el mínimo. ¿Y de dónde viene esta varianza irrelevante al constructo? De muchos lados. Reactivos mal elaborados, reactivos que discriminan poco, cualquier factor que afecte en la seguridad o en el proceso de aplicación de la prueba, que un estudiante conozca el examen o que un estudiante copie o que un estudiante tenga un acordeón es un factor que afecta la seguridad abierto, ¿no? Y entonces al menos ya no se la van a pasar por WhatsApp, ¿no? O sea, ya no se van a mandar notas de audio de la uno es A. Lo elimino ese, pero el libro no se lo quito. Lo obligo a prender la cámara. Veo que no está volteando a otros lados y que tiene los ojos en la pantalla. Pues a lo mejor abrió Google en la pantalla de al lado. No lo puedo eliminar. Y va a haber cosas posiblemente con las que nunca pueda quitarlas. Pero si todo lo demás está bien hecho, este error le mete un error, una fuente de error. Y ya quité la primera, que son reactivos mal elaborados. Y hago un análisis estadístico y ya quité la segunda, reactivos con baja discriminación. Sí, tal vez la tercera no la puedo quitar por las condiciones de ahorita. Pero ya entre más amenazas quite, me quedo con menos. Y entonces me quedo un poco más tranquilo de que el resultado es lo más confiable. Si yo hago reactivos de comprensión en donde la pregunta no venga tal cual en el libro, por más que le busque no va a encontrar la respuesta correcta. Yo tengo que poner al estudiante a pensar y reflexionar para que genere una respuesta.
aumentar la complejidad del reactivo ayuda, porque entonces ya no estoy evaluando memoria, eso es subir el nivel taxonómico de la evaluación. Y eso tiene que estar relacionado con mis resultados de aprendizaje. Seguramente pocos de ustedes tendrán un resultado de aprendizaje que dice, el estudiante memoriza esto, o el estudiante recita de memoria esto. Tal vez no nos interesa eso, nos interesa que comprenda, que aplique. Pues los reactivos tendrían que estar en el mismo sentido. Y algo que requiere de comprender o de aplicar, seguramente es una respuesta que no viene en un libro de texto. Alejandro y luego Santa. Déjenme prender la luz. Alejandro, Y adelante, escucho. bajo esa situación de los exámenes, Ujú. sé que es difícil en línea y sé que corremos muchos riesgos. ¿Qué Ok. tan productivo sería el poder, digo, obviamente también dependiendo de la cantidad de alumnos que tengamos, ¿no? Pero ¿qué tanto mejor sería el poderles poner los exámenes en línea de forma aleatoria? ¿A qué me refiero? A que por número de lista el alumno uno responda el examen de las 3 a las 3:30. El alumno 2 de las 3:30 a las 4. Y así sucesivamente. No sé si esto podría ayudarnos más a minimizar todos esos problemas que podemos llegar a tener, como lo mencionas, de que por WhatsApp se estén mandando mensajes, o el hacer, dependiendo de nuestros alumnos, distintos varios tipos de exámenes o varios exámenes. ¿Qué podría ser más fácil para minimizar mucho más estos riesgos? O sea, la respuesta sería, esa estrategia sí, sí funcionaría, pero hay que pensar en todo lo que implica. Porque entonces, si yo cada media hora quiero aplicar un examen diferente, tendría que ser una tabla de especificaciones, bueno, sería la misma tabla de especificaciones, pero tendría que ser una versión de examen diferente para cada estudiante que cada media hora entra. ¿Cuántos de nuestros estudiantes tienen libre de las 3 de la tarde a las 2, 3 de la mañana que acabaría esta aplicación para contestar el examen? Porque aparte tienen otras clases, ¿no? No es como que tengan toda la semana para contestar mi examen en el horario que yo se los asigne. Entonces, va a haber muchas cuestiones logísticas que no me van a dejar esto. Yo posiblemente lo que más les diría es, si hacer un examen con todo este rigor que estamos viendo es difícil, imagínense hacer 40 diferentes. Ok, Aquí tengo un entonces, banco ¿de qué suficiente manera, por hacerlo, pero uh-huh. sí, de qué manera podemos minimizar? Yo sé que no podemos eliminar por completo todas esas cuestiones, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos minimizar o qué herramientas nos da Moodle para poder minimizar a lo menos esta situación? Algo que yo he visto, yo por ejemplo, la verdad es que sí he visto que muchos profesores optan por los reactivos de opción múltiple, los reactivos de selección, porque Moodle los califica de manera automática. Y no es que esté mal, pero se prestan más a esto. Un reactivo de construcción, un reactivo en donde el estudiante tiene que elaborar la respuesta y escribirla, pues es algo que más difícilmente se van a copiar y que es mucho más fácil cachar quienes se copian, porque lo ponen igual, igual de mal muchas veces y es muy fácil cacharlos. Y entonces checa su patrón de respuestas y son igualitas sus respuestas, ahí los cachas. ¿Qué implica esto? Tiempo para calificar. Entonces, quien le quiere invertir a revisar esto porque le preocupa esto, puede. Y yo, la verdad es que yo sí me llevo mucho tiempo calificando. Entonces, entrar de estrategia, lo que come en el libro. Entonces, aunque tengas libro, aunque tengas Google, no está la respuesta. Y obviamente, pues es ponerlos a resolver situaciones complejas. Ok. Si tú les pones un caso clínico, pues el caso no está tal cual en internet y no dice ahí la respuesta correcta es A. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí, pues sí, son perfecto. muchas Gracias. estrategias. ¿Santa? Es sumamente complejo hacer una evaluación. Sí, claro. Yo he buscado la manera de cómo obtener resultados un poco más confiables. Les he proyectado el examen, que lo resuelvan directamente en una hoja, que hagan una captura de pantalla, que me lo suban con preguntas de respuesta abierta. Y como dices tú, en ese tipo de pregunta obtiene uno mayor resultado que en las de opción múltiple, porque ahí se da uno cuenta en lo que están equivocados los alumnos, que los conceptos los tienen equivocados
y que tiene uno que reforzar en esos puntos, ¿sí? Y como dices tú, se los copian, se da uno cuenta realmente de quién se lo copia. Me sucedió, estaba yo aplicando examen y yo dije, ay, está bien atento, no está copiando, ¿cuál? Se le cayó de la pantalla que tenía pegado el acordeón. Entonces, son bien mañosos, buscan muchísimos mecanismos para poder obtener una mejor calificación y realmente no nos permite obtener un buen resultado de evaluación. ¿Qué necesitamos tener presente de esto? Que la varianza irrelevante al constructo nunca la vamos a poder eliminar, siempre va a estar presente. ¿Qué podemos hacer? Hacerla lo más chiquita posible para que nos meta menos error y hacer lo que a nosotros como profesores nos toca para minimizarlo. Los dos primeros dependen totalmente de nosotros. Entonces, haciendo eso, pues también la parte de los valores, que es algo importante que nosotros debemos fomentar, pues trabajarla en la medida de lo posible, pero estudiantes que hagan trampas siempre van a existir. Y la verdad es que también entre más punitivos nos pongamos, muchos estudiantes que ni la deben ni la temen van a salir afectados. Entonces, generar un examen con un grado de estrés en donde te estoy grabando con una cámara y necesitas tener prendido y todo eso, la verdad es que genera mucho estrés. Y para un estudiante que sí estudió, que va con toda la tranquilidad del mundo a hacer el examen y de repente lo pone en una situación tan tensa, eso ya metió varianza irrelevante al constructo. Porque entonces está afectando el proceso de aplicación, que eso da evidencia de validez relacionada con el proceso de respuesta. Si yo le afecto el cómo se aplica, le voy a pegar a muchos estudiantes que ni la deben ni la temen. Y entonces el reto es buscar el equilibrio. ¿De dónde surge esto? Para que también no digan que me lo estoy inventando. O sea, hay modelos matemáticos. Y esto, yo les dije en esa sesión, esta es la versión más simple de la teoría clásica de los test. La calificación observada depende de la calificación verdadera, lo que realmente depende del estudiante, más el error de medición. Son muchos factores que afectan lo que yo observo. Ya arreglaron mi puerta, no dejen ir a recoger mi llave y regreso en un minuto. Si pueden leer lo que dice ahí figura 1 para que vean qué dice cada cosa, ahora sí, no tardo. Podemos dar un recesito, ¿no? Para ya nada más ver esta última parte. Yo creo ¿Cinco que minutitos? sí. Son 6 minutos 6:50. o Ajá. 11 minutos. 6 u 11 decidan. Decidan ustedes. 6 u 11. Yo diría 6, pero mi estómago me dice 11. ¿Cómo ven los demás? A 11, las muy 7 bien. regresamos. A ver, Todos. Nos creo vemos que aquí a las el 7 en estómago punto. de Me todos parece muy. decimos 11. 11, perfecto. Nos vemos aquí a las 7 en punto. Gracias. Hasta luego. Sí, pero todavía no nos vamos, ¿eh? Ok.
Oye, otro. Es el modelo ya un poquito más complejo y parte de esto, ya los últimos puntos que vamos a ver en la sesión de hoy sobre las amenazas a la validez tienen que ver con entender de dónde puede venir este error en lo que yo observo al momento de que veo los resultados de un examen. Entonces, la semana pasada con la teoría de los test, ¿no? La calificación del error de medición. Y lo que quiero que vayamos viendo primero es de dónde viene cada componente. Este valor θ es el componente que hace alusión a justamente esta característica real del aprendizaje que yo espero observar en mi estudiante. Es decir, la calificación verdadera es un componente de la calificación que depende totalmente del estudiante. Y obviamente esta calificación verdadera en gran parte depende de el dominio de esa habilidad o de ese conocimiento que yo estoy evaluando. Entonces, el valor θ pues debe de contribuir de manera muy importante a la calificación verdadera. Hay un factor que existe al momento de contestar exámenes. Scotty se quedó quieto. Pensé que se había trabado. Pero no, se quedó reflexionando. Hay un factor muy interesante que influye en cómo se contesta un examen, que es un fenómeno que se llama educated guessing o adivinación educada. Esto nos habla de una característica que tienen los estudiantes y es una habilidad que tienen para contestar el examen y para maximizar la calificación obtenida utilizando una estrategia de adivinación, pero es una adivinación hasta cierto punto educada, es decir, ellos adivinan utilizando el conocimiento previo que ellos tienen de la asignatura o del área que estamos evaluando. Si se dan cuenta, como lo mostraba en este esquema, lo que ellos saben de la materia repercute en este valor θ. Y entonces, todo el conocimiento parcial que ellos puedan tener y que les ayuda a contestar un examen, pues de algún modo depende totalmente también de este valor θ. ¿Cuál es el ejemplo para esto, por ejemplo? Un estudiante que ve una pregunta con 4 opciones de respuesta y a partir de lo que sabe de la asignatura es capaz de decir la opción D es incorrecta, porque yo sé que a lo mejor esta proteína tiene una función diferente y por lo tanto yo sé que no es la respuesta a lo que me están preguntando. Esa capacidad de eliminar las opciones de respuesta gracias a lo que sí saben de la asignatura es un conocimiento parcial de la asignatura, no es un reflejo de que sí saben algo. A lo mejor no saben la respuesta correcta a mi pregunta, pero saben algo más de mi asignatura que les va a ayudar a eliminar distractores. Es una estrategia de adivinación, pero que utiliza lo que sí saben. Por lo tanto, es un reflejo de su conocimiento de la asignatura, parcialmente, pero es un reflejo de ello. Muchos estudiantes utilizan esta estrategia para optimizar su calificación obtenida. Hay que darnos cuenta que adivinar, esta estrategia que utilizan algunos estudiantes de adivinar, algunas veces es una estrategia de adivinación educada, ¿no? Es una adivinación que implica demostrar que saben algo de la materia. Entonces, no toda la adivinación es puro azar. Hay una estrategia de adivinación que depende del conocimiento. Y lo que les traigo es solamente un experimento que se hizo hace algunos años, son simulaciones, pero están bien interesantes. Son 3 escenarios diferentes, les narro cada uno. El escenario 1 es cómo se comportarían los puntajes obtenidos por un estudiante en un examen con 60 preguntas, aquí vemos el 60, y considerando que el examen tiene 4 opciones de respuesta y que el estudiante no tiene idea de absolutamente nada. Es un examen que se contesta totalmente al azar. De manera aleatoria, simplemente contestando por azar. Esto lo hace una computadora que no tiene ni idea de las preguntas del examen. No es una simulación. Sin saber nada del examen, la calificación que puede obtener el estudiante solo por adivinar, es decir, entre las 4 opciones, las 4 son igual de probables, pues vean la calificación máxima probable, ¿no? O sea, la mayor parte de nuestros estudiantes en un examen de 60 preguntas van a tener entre 1 y 10 aciertos, ¿no? Solo adivinando, es decir, sin saber nada, solo adivinando. La verdad es que un estudiante no sepa nada, absolutamente nada, es imposible, ¿no? O sea, algo saben, ¿no? Han vivido 15, bueno, 18, 20, 24 años, algo saben.
Entonces, esta estrategia del escenario 1, la verdad es que es lo menos probable que ocurra en la realidad. Cuando hacemos exámenes de opción múltiple, nos enfrentamos posiblemente más a los escenarios 2 y 3. El escenario 2 es un escenario teórico en donde el estudiante dentro de 4 opciones de respuesta puede eliminar una, puede elegir una. Eso sí nos suena más probable. Yo sé que la D no es, ¿no? Porque ni me suena, ¿no? Yo sé que la D es respuesta a otra cosa. Pero entre las otras 3, ¿quién sabe? ¿Cómo se comporta este escenario de simulación? Cuando el estudiante puede descartar una de las 4 opciones de respuesta, la probabilidad de obtener calificaciones más altas, como 15 o 20 aciertos, pues se vuelve plausible, pero si se dan cuenta, poco probable. Solo por adivinación, aún con 3 opciones de respuesta, la probabilidad 20 aciertos es 3.3 en el examen. La probabilidad de sacar más de eso es prácticamente nula. Veamos un escenario con 4 opciones de respuesta en donde el estudiante puede elegir, puede descartar 2 distractores. Es decir, hay 2 opciones que dice, estas 2 estoy seguro que no son, pero estas 2 quién sabe y por lo tanto voy a adivinar. Se vuelve una pregunta dicotómica, ¿no? Una pregunta de verdadero y falso, por ejemplo. O una pregunta con 2 opciones de respuesta. ¿Qué pasa con la probabilidad de adivinación? La probabilidad de sacar inclusive el 60, todas las preguntas, el 100% de preguntas correctas, se vuelve al menos del 10%. Es decir, preguntas con 2 opciones de respuesta, en este caso eran 4, pero el estudiante, gracias a lo que sabe, descartó 2 distractores. Se vuelve una pregunta dicotómica. Aquí la adivinación es importante. Entonces, si el estudiante puede eliminar 2 por lo que sabe, ya le ayudó mucho en la adivinación, porque entonces ahora por solo adivinar entre 2 opciones, tiene una alta probabilidad de obtener un puntaje alto en el examen. Pero no lo está haciendo solo por adivinación pura, lo está haciendo gracias a que el conocimiento parcial que tiene de la materia le está ayudando a descartar 2 de los distractores. Si se dan cuenta, mucho del reflejo de lo que hace, o el reflejo de mucho de lo que hace el estudiante al adivinar, es en gran parte conocimiento parcial. El educated guessing es componente de este valor teta, es decir, nos habla realmente de qué tanto sabe el estudiante sobre el tema que estoy preguntando, aunque no sea la respuesta correcta a mi pregunta. Pero hay otro factor bien interesante que se conoce como test wiseness. Y el test wiseness, a diferencia del educated guessing, que es conocimiento de la materia, el test wiseness, si se dan cuenta, está fuera del cuadrito. Es decir, el test wiseness mide algo que no tiene nada que ver con el aprendizaje de mi asignatura. Y el test wiseness lo podemos definir también como una habilidad o una capacidad que tiene el estudiante para contestar de manera correcta una pregunta de la cual no sabe la respuesta correcta. Pero, a diferencia del anterior, en donde utilizaba conocimiento del tema para descartar distractores, aquí lo que hace es identificar errores en la elaboración del reactivo que lo orienten a seleccionar la respuesta correcta como correcta. Por cuestiones de tiempo, no les voy a pedir que abran Nearpod, porque la idea era hacer como esta actividad de Nearpod, pero de aquí a que lo abrimos y todo, pues nos va a llevar más tiempo. Pero sí les quiero mostrar los reactivos que traía de ejemplo, siempre y cuando mi computadora me permita abrir. Aquí está. Son preguntas de inmuno, es un ejercicio muy breve. Son preguntas de inmunología. Asumo que tal vez aquí nadie se dedica a la inmunología, o a lo mejor uno, un par, a lo mejor los que dan pato, sí le saben más a la inmuno. Pero a lo mejor, pues, es algo que no es tan habitual ya en la práctica clínica, porque de hecho son preguntas de inmuno básica, no son preguntas clínicas, son preguntas de inmuno básica. Y quiero que yo, partiendo del supuesto de que puedan no conocer la respuesta correcta, elijan cuál creen que es la respuesta correcta. Ay, no se va a mostrar. Ah, pero les puedo mostrar el preview. Ajá, les voy a mostrar como la priorización para que no vean la respuesta correcta. Y quiero que me digan cuál creen que es la respuesta correcta y por qué. Y justamente vamos a ver qué tan desarrolladas tienen estas estrategias de test wiseness. No sé cómo verla. Aquí está preview. Les voy a mostrar la primera pregunta.
Me van a decir cuál es la respuesta correcta y por qué. Ahí se ve. La pregunta dice, el proceso de fagocitosis, esa es la pregunta, ese es un tallo, Por la fagocitosis eso es lo que hace, internaliza las de la asignatura y partículas. la contestaste correcto porque sabías la respuesta. Alguien que no supiera, que no sepa la respuesta correcta, elija una y díganme por qué la eligieron. Sí, alguien que no sepa la respuesta. Yo pensé en la C, la realizan los linfocitos T. ¿Por qué? Pues porque dije, los linfocitos pues deben de fagocitar, ¿no? Deben destruir, son células de defensa. Siento que lo que estás usando es una especie de estrategia como educated guessing. A partir de lo que recuerdas de tus clases de pato, seguramente recuerdas que los linfocitos hacían una función inmunológica, te suena y por eso la eliges. Eso no es test wiseness, es educated guessing. Tratar de utilizar el conocimiento parcial para descartar opciones de respuesta o para elegir la correcta. Hay Miguel dos Ángel. manitas. Miguel Ángel y Pati, ¿no? Sí, Miguel Ángel y después Pati. Ajá, yo de inicio pensé en la B, pero no, ya lo reflexioné. Y no, la inmunidad ¿Por qué adaptativa. pensaste la B de entrada? Eso es lo que quiero que saquemos aquí. ¿Por qué Ajá. pensaste en la B? Porque hay dos tipos de inmunidad, ¿no? La innata y la adaptativa, y la innata, digamos que es donde entran los macrófagos que hacen la función de fagocitar. Entonces me confundí en eso. O sea, tenía los conceptos, sin embargo, no estaba completamente seguro. Pero la estrategia de Miguel es adivinar a partir de lo que él recuerda. Eso es educated guessing. No es una adivinación que parte del conocimiento de la asignatura. Sea poco o sea mucho, parte del conocimiento. Eso es educated guessing. Patti, y me voy con las del chat después de Patti, porque ahí ya sé que está la respuesta. Quería comentar que sí sabía la respuesta porque es parte de mi asignatura, pero sí me guiaría en la respuesta más larga porque tienen distinta longitud y es parte de lo que dicen en el chat también. Exactamente, ¿no? Aquí lo que nos dicen en el chat es la opción que es más larga y que eso es algo muy frecuente. Cuando hacemos una pregunta con reactivos de opción múltiple, la opción correcta generalmente es la primera que pensamos, ¿no? Porque hacemos la pregunta y ya sabemos cuál es la respuesta correcta. Entonces, a la correcta le echo ganas, ¿no? Y me explayo y digo, esta es la respuesta correcta y la elaboro y todo. Ahora tienes que elaborar distractores. ¿Qué se me ocurre? Y entonces la elaboración de los distractores tiende a ser menos sofisticada que la elaboración de la respuesta correcta. Aquí más que la extensión, que es una parte importante, era como la complejidad, ¿no? Nos gastamos mucho en explicar qué es el proceso de fagocitosis, que justamente la respuesta es la correcta, y las otras fue como pues ahí ponle otra cosa, ¿no? Que suene a inmuno. De hecho, a algunos de ustedes les sonó a inmuno y la eligieron como correcta, pero ahí su estrategia de test wiseness no les funcionó. En el chat, por ejemplo, Argelia y a Lidia, ellos dicen, esa es una buena estrategia, un buen uso del test wiseness. La más larga, la más compleja, la más sofisticada, tiende a ser la respuesta correcta. Eso es test wiseness, ¿no? Entonces, elegirla por la extensión o la complejidad es una estrategia de test wiseness. Quienes eligieron la A por eso, podrían no saber nada de la asignatura y aún así haber tenido como correcta esta pregunta. Erika. Pero entonces si sabemos que tener una respuesta más larga da pie a que elijas la opción correcta, pues es algo que debemos de eliminar, ¿no? O sea, de balancear para que entonces no suceda esto, ¿no? No me acuerdo del número, pero dentro de una de las como 12 o 14 recomendaciones en la elaboración de distractores, hay una que dice, elabore distractores con similitud gramatical, de extensión y de complejidad. Hay una recomendación, todas o muchas de esas recomendaciones están enfocadas en eliminar el test wiseness. Hacemos, si nos apegamos a las recomendaciones en la elaboración de reactivos, el test wiseness no va a ser un factor para que los estudiantes tengan una mayor o menor calificación y que dependa de estos factores de adivinación.
tanta. A lo mejor ahí valdría la pena para que quedara más o menos de la misma longitud, nada más colocar, es la internalización de partículas. Probablemente. Una alteración en las células fagocíticas. La opción A del 40%, la opción C 30% y la opción D del 30 al 50%. Sí quiero que participen quienes sepan la respuesta correcta, pero quienes no la sepan, quiero que elijan una y me digan por qué. Ese es el reto de esta actividad, no tenerla bien, sino analizar las estrategias que pueden utilizar quienes no se la saben para optimizar su calificación. Esperanza nos dice que la C. ¿Por qué la C? A Esperanza y Argelia. ¿Quién de las dos dice? Yo la sé porque no me sé la respuesta, ni idea tengo, pero yo creo que es por que está en medio. Ok, ese factor es importantísimo. Hay una tendencia en la elaboración de reactivos a que la respuesta correcta, si son valores, sea el valor intermedio. Es decir, yo pongo, si la correcta fuera 30%, es muy fácil para el elaborador decir, pues pongo un número mayor y pongo un número menor. Y siempre hay una tendencia a que la respuesta correcta está como en medio. De hecho, no es el caso de estos exámenes, pero seguramente se sabe la estrategia de si no te la sabes, elige C, porque hay una tendencia en el elaborador de reactivos de poner la respuesta correcta en medio. Y entonces es más probable, eso es cierto, es más probable que la correcta sea C. ¿Cómo lo eliminó? Pues aleatorizando las opciones de respuesta, ¿no? Moodle lo hace. Entonces, dense cuenta cuando hagan un reactivo que siempre hay una tendencia a ponerle en medio, o frecuentemente, tampoco estas son reglas absolutas que siempre apliquen, son tendencias. ¿Por qué la B, Eduardo? Bueno, Oli primero, no sé si es sobre lo anterior. Sí, nada más, justamente esto que dices de la aleatorización, o sea, esto ahora lo dejas a criterio de Moodle cuando le dices que aleatorice. Pero algo que sí queremos comentarles es que cuando nosotros revisamos reactivos, les decimos, pues para que no te pierdas, ponen la A, porque Moodle trae predeterminado que la A es el 100%, o sea, la correcta. Pero lo que vemos que ustedes hacen, porque al final, como lo va a aleatorizar, no importa que siempre esté en la A, Moodle lo va a aleatorizar, pero lo que hemos encontrado es que cuando ustedes crean reactivos, se van hasta la C a ponerla como la respuesta correcta, y esto coincide justamente con lo que dice Marvin. Pero si tengan muy presente que en Moodle, pues es muy fácil eliminar esta parte a partir de que Moodle aleatoriza las respuestas. Pero sí es realmente muy común que ustedes busquen siempre C para ponerla como respuesta correcta. Yo quería preguntarle a Eduardo por qué eligió la B. La B, porque siento que no, creo que ya me robaron la idea que es... Pero ¿por qué la elegiste? A lo mejor ya te arrepentiste, pero en el momento en el que la elegiste, ¿por qué? Eso es lo que queremos analizar. Ok, porque sentía que era el parámetro entre que estaba bien y parece que entre el bien y el mal, más o menos, así que ahí. Es el mismo razonamiento que el de Esperanza. Estoy buscando como que está como en medio, ¿no? Y para Esperanza fue el número fijo 30, pero para Eduardo fue el rango del 20 al 40. Muy bien. Sí, así es. Por último, Tania, ¿por qué elegiste la A? No sé si estás hablando porque se ilumina el cuadrito, pero está silenciado. Sí, ya. Porque pues se dice que es una alteración, entonces inmunodeficiencia, se me hace que es algo que suele pasar poco frecuente, entonces pues el número más chico. Siento que eso es educated guessing, es como agarrar lo que sabes de inmuno para pensar que una alteración o una enfermedad de esta suena como raro, es poco frecuente, me suena más educated guessing, como tratar de agarrar lo que sabes de inmuno para aplicarlo. No es test wiseness. Test wiseness fue lo de los otros, ¿no? Buscar el punto medio. Pero bien, también es un ejemplo de test wise, de educated guessing, para mí sería más. Ok, gracias. Alejandro, ¿por qué la C? A ver, voy. No sé, creo que fue al azar. Ok, eso es adivinación pura. Entonces, sí, claro. Ahí no hay ni educated guessing ni test wiseness. Ahí fue la
que caiga. Sí, no, ahora sí que como a veces yo decía en los exámenes de opción múltiple, Ave María, dame puntería. Ahora, elegir la C, no sé si es adivinación pura o es una estrategia de test Wiseness de buscar el punto intermedio y no tanto en los valores sino en Y el remedio, ¿sí? claro. O sea, no tanto de, como yo decía yo en los exámenes, Ave María, sino ahorita ya un poco más mentalizado en buscar un punto intermedio. Leticia, cerramos contigo para la A. ¿Por qué? Yo lo asocié con algunas otras enfermedades en las que la mayoría de las enfermedades son adquiridas y pocas son las hereditarias. Entonces, pues quizá las inmunodeficiencias no son la excepción, que la gran mayoría sean hereditarias y las hereditarias son las primarias. Entonces, con eso lo asocié. Sí, pero otra vez me suena lo que sabes lo aplicas para disminuir la posibilidad de que otras sean. La respuesta correcta aquí es la A, efectivamente, pero quiero que se den cuenta que las tres opciones entre sí se traslapan. 30% si fuera la correcta, está dentro del 20 y el 40 y forma parte del 30 al 50. Las opciones no son excluyentes entre sí. Y otra recomendación es elabora distractores que sean mutuamente excluyentes. Opciones de respuesta en general que sean mutuamente excluyentes. Aquí la idea para cacharle es, pues es que esta incluye a esta y se traslapa con esta. Esta es la única que está aislada. Este es el único dato que no se traslapa con ninguno de los otros. Y si bien para algunos pudo ser yo creo que esta no es, la realidad es que una buena estrategia de test Wiseness es, si estas se traslapan y comparten parte de la verdad, posiblemente sea la que no tiene nada que ver, ¿no? La que no se incluye en las otras. Por eso una recomendación es hacer reactivos con opciones de respuesta mutuamente excluyentes. Vamos a ver solo 2 ejemplitos rapidísimo antes de irnos porque ya se nos acabó el tiempo. Esta. La pregunta dice, mujer de 37 años, quien desde hace 4 años fue diagnosticada con artritis reumatoide. Acude a consulta por referir que a pesar del tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, nota un empeoramiento del cuadro clínico. Si la paciente es candidata al tratamiento con agentes biológicos, la recomendación sería iniciar la administración de, opción A, consulta para evaluación de reumatólogo. Opción B, iniciar omalizumab. Opción C, infliximab. Quien no tenga ni idea de la respuesta correcta, se anima a elegir una y por qué. Alejandro dice que la A, Rubén y Lidia que la C, Esperanza que la A, la C. La verdad es que estaría súper interesante ver si la capacidad de test Wiseness es algo que se pierde con el tiempo o es algo que se adquiere conforme más contestas exámenes. Me llama la atención que posiblemente esta estrategia no está tan desarrollada ahorita. Y yo no sé, independientemente de las 3 experiencias formativas que tuvimos en este curso, cuántas veces recientemente se han sometido a exámenes con reactivos de opción múltiple que tengan consecuencias y que los lleven realmente a querer optimizar la calificación obtenida. De los primeros que participaron, nada más quisiera darle por cuestiones de tiempo a Rubén la palabra, no sé si puedes abrir tu micrófono y comentarnos por qué elegiste la C. Bueno, la C, no elegí la A porque ya se repite consulta. No escogí B porque también dice la recomendación sería iniciar y se repite también iniciar, entonces me queda C, que sería iniciar administración de, como que corre el enunciado, ¿no? Es como que la que cuadra con el enunciado. Esta no es una recomendación que venga en las recomendaciones de Jaladina, la verdad es como un punto de buena práctica, esto de quienes han trabajado con ello lo recomiendan. Se recomienda que siempre que se haga una pregunta de examen, sea en formato de pregunta, porque automáticamente tú le pones el chip al estudiante de
me están haciendo un cuestionamiento, necesito elegir la respuesta que dé solución a la pregunta. Cuando a mí me ponen un enunciado incompleto y lo tengo que completar, como que cognitivamente pareciera que no queda tan claro el proceso. A lo mejor es muy sencillita la variación. ¿Cuál es el punto al momento ocurrir esto? ¿Qué es el punto que quiero destacar? La incongruencia. Y tengo exámenes que me aplicaron a mí como estudiante de licenciatura y este tipo de errores es súper frecuente. ¿Qué ocurre? Que yo tengo la respuesta, o sea, tengo el enunciado correcto en mi mente. La recomendación sería iniciar la administración de infliximab. ¿Qué hago? Lo corto. Lo que le corté lo bajo a las opciones de respuesta y entonces ahora cuando me dicen elabora los distractores, digo, ¿qué podría indicarle a un paciente con artritis reumatoide? Y entonces me descontextualizo de que mi instrucción está incompleta o mi texto está incompleto y digo, pues a un paciente con artritis reumatoide lo indicado sería iniciar omalizumab, porque ese es otro anticuerpo que no tiene nada que ver, entonces es una opción incorrecta. Iniciar omalizumab y le escribo. Y luego, al paciente, pues realmente ya tiene el seguimiento por el reumatólogo, ya le diagnosticaron el tratamiento, bla, 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 bla. Entonces, consulta para valoración. Pudiera ser, pero ya no cuadra gramaticalmente, porque yo, cuando hice el reactivo, mi opción de respuesta cuando yo la elaboré era infliximab. La realidad es que consulta para valoración del reumatólogo pudiera ser una respuesta correcta. ¿Pero por qué la descartas? Porque gramaticalmente no cuadra. Entonces, esta es otra estrategia que pueden utilizar los estudiantes al momento de contestar un examen. Ejemplos como estos hay muchos. Entonces, apéguense a las recomendaciones en el uso de la elaboración de reactivos y créanme que este factor de test wiseness va a disminuir la probabilidad de que sus estudiantes contesten de manera correcta una pregunta que no se sabe gracias a estos factores. Muchas gracias, Max. ¿Con eso cerramos las amenazas a la validez? Me interesa que un poquito de estos datos los veamos reflejados la siguiente semana en un examen de Moodle. Ahora sí que vean un examen de Moodle cómo lo muestra. Y pues ya. Alejandro. Paramos la grabación, Gaby, por favor. Sí, a ver.